cuándo la hemorragia digestiva es una emergencia? Tenemos que recordar que el 10% de todas las hemorragias digestivas altas son mortales. Hoy hablaremos sobre ese 10%. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Comencemos. Primero veamos algunos conceptos claves. El sangrado digestivo o hemorragia digestiva es aquel sangrado que tiene origen en el sistema digestivo, desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter anal, dividiéndose en alto y bajo. Del ángulo de Trey para arriba sería alto y de ahí para abajo sería bajo. Aunque actualmente se habla de sangrado intermedio o de origen oscuro, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El sangrado digestivo alto se manifiesta en forma de hematemesis, melena y en algunas ocasiones como hematoquexia, siendo la hematemesis la expulsión de sangre por la boca, precedida de náuseas provenientes de esta sangre del sistema digestivo. Hago la aclaración porque en algunas ocasiones la sangre procedente de la nariz o de la boca e incluso de las vías respiratorias es tragada o deglutida y posteriormente vomitada, siendo esta una hematemesis secundaria a una epístasis o una hemoptisis. Y existen también las falsas hematemesis, en las cuales el vómito es un contenido que puede confundirse con sangre. Por ejemplo, cuando comemos remolacha, vino tinto, fresas o algún alimento que es capaz de teñir esta comida. Para diferenciar la hematemesis, veremos que es un vómito de sangre y esta sangre es roja intensa, fresca y en algunas ocasiones puede presentar coágulos cuando está activa o presentarse en forma de pozos de café cuando ya este sangrado esté inactivo, siendo esta aireada en la hemoptisis. La melena es otra forma de presentación de la hemorragia digestiva alta, apareciendo esta cuando el sangrado es superior o igual a 60 ml de sangre, y estas son deposiciones negras, oscuras, como alquitrán, como brea o como borra de café, y son pegajosas y malolientes, con un olor muy característico, que después de que uno percibe el olor por primera vez, es probable que sea capaz de identificarlo por siempre. El color se debe a que la sangre fue digerida en el paso de esta por el sistema digestivo, y la melena es característica del sangrado digestivo alto, pero se puede encontrar en el bajo si el tránsito intestinal es prolongado o muy lento, y da tiempo a que esta sangre se digiera. Las falsas melenas pueden ser secundarias a la ingesta de determinados elementos, como los suplementos de hierro, el bismuto o alimentos que tiñen las heces fecales, como pudiera ser la tinta del calamar o de la sepia. La hematoquexia se caracteriza por presentar heces de color negro rojizo. Generalmente la lesión se localiza distal al ángulo de Trey, es decir, que no es un sangrado alto, aunque también puede manifestarse en una hemorragia digestiva alta cuando esta es muy masiva y en un sangrado alto cuando el tránsito intestinal está acelerado y no da tiempo a que se digiera esta sangre. Las causas más frecuentes de sangrado digestivo alto o de hemorragia digestiva alta son las úlceras pépticas, las pangastritis eritematosas y las varices esofágicas. Existen muchas otras causas, pero tienen una menor incidencia, aunque hay causas como las neoplasias que son más frecuentes en edades avanzadas de la vida, o el síndrome de Mayer-Wells que se puede encontrar por lo general en las embarazadas o en los alcohólicos. Ahora surge la pregunta, ¿de cuándo el sangrado digestivo es una emergencia quirúrgica? Recordemos que una urgencia es cuando existe riesgo para la salud de una persona, y esto requiere de una asistencia médica rápida. En cambio, la emergencia implica un riesgo para la vida, y esto requiere de una atención médica inmediata, si no, estaría en peligro la vida del paciente. Entonces, un sangrado digestivo siempre va a ser una urgencia, ya que pone en peligro la salud del paciente, y en algunos casos es una emergencia y pone en peligro la vida del mismo. Existen criterios de emergencia para la hemorragia digestiva, como son la inestabilidad hemodinámica, las hematemesis masivas, que es más frecuente en las varices esofágicas, pero se puede encontrar también en las úlceras sangrantes, con un Forres 1A, o en un sangrado por una neoplasia, incluso en la lesión de Dieulafoy, que no es frecuente. Déjame saber en los comentarios si conoces en qué consiste la lesión de Dieulafoy. La caída de la hemoglobina de 2 gramos por debajo del valor inicial en 24 horas o la necesidad de realizar transfusiones masivas también son criterios de emergencia. El resangrado, ya sea por endoscopía o sin endoscopía previa, también indica la gravedad de la situación. También existen muchas escalas para la evaluación del riesgo y predecir la mortalidad y el riesgo de resangrado en estos pacientes. Estando presentes los signos de gravedad, se activaría entonces el protocolo de atención al SAMI.
que significa sangrado masivo incontrolable. El SAMI es un sangrado que amenaza la vida y no cede con tratamiento médico endoscópico. Para poder decir que existe un SAMI, tiene que cumplir determinados criterios. Primero tiene que existir un shock hipovolémico, el cual tiene que ser refractario al tratamiento con fluidos. Segundo, la pérdida de sangre tiene que ser mayor al 30% de la volemia, es decir, del volumen total de sangre, y esto ocurrir en menos de 6 horas. Tercero, es que el paciente presente una hemoglobina inferior a 7 gramos por decilitro y un lactato superior a 4 milimol por litro. Y por último, que el sangrado se mantenga activo. Aclarar que el origen del sangrado no interviene en el concepto, es decir, que esto se puede presentar en una hemorragia digestiva alta o baja. En este punto iniciaría toda la conducta que se toma frente a un shock hemorrágico. Déjame saber en los comentarios si quieres que realice un video explicando paso a paso la conducta ante un paciente con un shock hemorrágico. Continuemos. La conducta médica ante estos pacientes se basa principalmente en inhibidores de la bomba de protones, como el lansoprazol o el omeprazol, en H2 histaminérgicos, como la ranitidina o la cimetidina, en algunos se utilizan procinéticos, como la metoclopramida o la eritromicina, y medicamentos procoagulantes, como el ácido tranexámico y la vitamina K, que son de amplio debate. También, en algunos casos, se pudiera utilizar los opioides y medicamentos como el sucrafato y el misoprostol pudieran llegar a ser necesarios. Incluso también, en algunos pacientes se pudieran llegar a usar antibióticos. Estos casos serían más específicos. El tratamiento médico se ajusta a cada paciente, dependiendo de la causa del sangrado y las patologías asociadas. Porque si tuviéramos un paciente con un sangrado masivo y que este paciente tuviera todo el tránsito intestinal lleno de sangre, utilizaríamos otros medicamentos para evitar la encefalopatía hepatomoniacal. Y también hay muchas medidas médicas específicas como el Levin, la sonda rectal y los enemas que también se pudieran utilizar. En la actualidad, la endoscopía es el gold estándar para el diagnóstico y el tratamiento de esta entidad, teniendo clasificaciones como la de Forrest, que nos ayudan a predecir el porcentaje de resangrado, lo que nos permite tomar decisiones con respecto a las medidas que vamos a tomar sobre los pacientes. La conducta terapéutica en la endoscopía es muy variada, desde la terapia en inyección, los medios mecánicos o incluso la cauterización. La terapia de inyección o inyectoterapia tiene como principal mecanismo de acción el taponamiento resultante por el efecto del volumen que se produce al inyectar una sustancia en el tejido, realizando esto una vasoconstricción. Los agentes inyectables son por lo general la solución salina normal, la adrenalina diluida al 1 por 10.000, la trombina, las fibrinas, incluso se pudiera utilizar la goma de cianocrilato, que se utiliza para crear un sello en el sitio de sangrado. En los métodos de cauterización pueden ser a través del contacto o sin realizar contacto directo. Los de contacto son la sonda de electrocoagulación, que puede ser monopolar o bipolar, y las sondas calientes. Y los dispositivos que se emplean con las sondas térmicas serían el argón y la sonda del electrocauterio. En las terapias mecánicas se prefieren el uso de dispositivos que causan el taponamiento físico del área hemorrágica. Los más empleados son las bandas, los hemoclip, los clips Ovesco, dispositivos mecánicos estos que comprimen la mucosa y sellan y aproximan los vasos sin interferir en la regeneración. Por supuesto, cada uno de estos elementos tiene diferentes usos. Por ejemplo, las bandas se realizan en las varices esofágicas y los clips Ovesco se utilizan en las úlceras sangrantes. Cuando yo estudiaba la carrera, no sabía por qué en cirugía teníamos que estudiar estas patologías, si estas patologías eran atendidas por los intensivistas en las terapias y los gastroenterólogos. Y después conocí que es que puede que sea necesario que haya que operar a estos pacientes. La cirugía para manejar las hemorragias digestivas altas se realizaban de forma más frecuente en las épocas anteriores a la endoscopía, y en esta época se realizaban gastrectomías parciales y vagotomías en las úlceras pépticas. Actualmente es raramente necesario en la hemorragia digestiva alta y varía entre el 1 al 3% de los casos en dependencia del estudio en que se busca esta información. Las indicaciones para tratamiento quirúrgico son cuando la hemorragia digestiva es masiva y exsanguinante y existe la incapacidad de visualizar endoscópicamente la lesión sangrante, o cuando no se puede contener el sangrado y este es secundario a un cáncer o un tejido necrótico. Por supuesto que esto es en lugares donde exista una unidad de atención al sangrado y se puede realizar los procedimientos endoscópicos en cualquier momento.
En instituciones con menos recursos se manejan otros criterios, como la inestabilidad hemodinámica a pesar de la resucitación enérgica, las hemorragias masivas, refractarias o recurrentes, el fracaso de los tratamientos endoscópicos en 2 o más ocasiones, o la necesidad de transfundir más de 6 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Los pacientes sometidos a cirugía suelen tener 3 veces mayor mortalidad que el resto de los pacientes. Por eso, siempre se trata de que la cirugía sea la última opción en estos pacientes. Existe una gran variedad de procedimientos quirúrgicos, desde una gastrostomía total hasta una epipoplastia. Si quieres ver un video sobre el tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva alta, déjamelo saber en los comentarios. En la actualidad, si fracasa la endoscopía, la radiología intervencionista con angiografía beneficia mucho a estos pacientes y está indicada en sangrados no varicosos, que pueden ser susceptibles al tratamiento con vasopresinas o embolizaciones selectivas. La hemorragia digestiva alta es una carrera contra el tiempo y dominar el SAMI y los criterios quirúrgicos te harán salvar muchas vidas. Suscríbete y activa la campanita. Recuerda que yo soy el Dr. Javier Oliva y esto es Medical Trainer. Hasta la próxima.